En esta ocasión vamos a hablar de un tema de suma importancia para la inmunología, para la pediatría, para la medicina general. Y hoy tenemos el placer de contar con la doctora Sara Elba Espinosa Padilla, quien es pediatra, alergóloga e inmunóloga, jefa de la Unidad de Investigación en Inmunodeficiencias Primarias por el Instituto Nacional de Pediatría, investigadora B del Sistema de Salud, quien nos va a hablar acerca de la utilidad, beneficio, uso, mitos y realidades de los inmunomoduladores, inmunoestimulantes, polivacunas, como se les conoce en muchos lugares. Y bueno, pues pedimos un aplauso para la doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Buenos días. Envío un saludo a todos los que están aquí y a todos los que nos están viendo en otros lugares de la República Mexicana. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con este tema que ya les dijo el doctor, ¿no? Si me pasa la primera, por favor. Bueno, como decía el doctor, hoy en día el tema de la inmunomodulación es un tema que está de moda y lo que tendríamos que ver es qué estamos llamando como inmunomodulación. En el mercado tenemos una cantidad de productos que nos llegan y que nos dicen que todos son buenos para el sistema inmunológico, pero algo muy importante que siempre debemos hacernos la pregunta a los médicos es, ¿todos sirven igual? ¿De todos conocemos el mecanismo de acción? ¿Y qué es lo que pasa en el sistema inmune del individuo que yo le voy a dar o a prescribir alguno de estos productos? ¿Me pasa la que sigue, por favor? Y entonces sabemos que estos productos, pues algunos de ellos tienen muchos años. Entonces, ¿qué sería lo novedoso? Bueno, lo novedoso es que hace muchos años no se sabía cómo funcionaban, precisamente porque tampoco teníamos el conocimiento que tenemos hoy en día sobre el sistema inmunológico. Y lo que sí sabemos es que se utilizaban sobre todo para tratar de prevenir infecciones de vías respiratorias, tanto altas como bajas. Entonces tenemos que ver hoy en día qué hay más de esta información que tenemos en el mercado. ¿La que sigue? Y bueno, hoy en día tenemos un sinnúmero de bacterias y estas bacterias entran y son las responsables de producir procesos infecciosos en nuestros pacientes. Me pasa la que sigue. Y entonces es muy importante ver que uno precisamente de los productos que tenemos en el mercado va a ser derivado de estas bacterias, de las mismas bacterias que entran y nos producen un proceso infeccioso y que van a ser los lisados bacterianos. Entonces, para saber qué es lo que pasa con estos productos, entonces tenemos que ver de qué está constituido, cuál es la sustancia que tiene cualquiera de los productos que a nosotros lleguen y nos digan que es un inmunoestimulante, gracias, bacteriano. ¿Qué es un inmunoestimulante? Porque decimos, si es un inmunoestimulante debería de estimular al sistema inmunológico y tenemos que saber cómo. ¿Qué es lo que hace normalmente el sistema inmune de nosotros y de nuestros pacientes para tratar de defenderse de estos microorganismos? Cuando llega un microorganismo, me pasa la que sigue, lo que hace el sistema inmunológico es reconocido por dos tipos de partes del sistema inmunológico. Sí, gracias. Es reconocido por dos partes del sistema inmunológico, como son los macrófagos y como son elementos del sistema inmune como el complemento. Entonces vean ustedes, estos cuatro personajes son los responsables casi todos los días de estarnos defendiendo de microorganismos, que son los macrófagos, proteínas que conocemos o que se llaman proteínas del complemento y dos linfocitos, linfocito B y linfocito T. Entre los cuatro empiezan a trabajar. Entonces, cuando uno de nuestros pacientes se enferma, muy rápido las células como los fagocitos empiezan a comerse estas bacterias y a eliminarlas. Pero lo que sucede generalmente es que nuestros macrófagos llega un momento en que se cansan y necesitan un refuerzo.
ese refuerzo que van a recibir van a ser de los linfocitos T y de los linfocitos B para que en conjunto todos puedan eliminar a los microorganismos. ¿Qué pasará con estos productos que conocemos como lisados de bacterias o lisados bacterianos? Estos lisados bacterianos, que son pedacitos de bacterias en el producto que nosotros tenemos, ¿serán reconocidos igual por el sistema inmunológico? ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa a continuación. Una vez que el macrófago se comió el microorganismo y está trabajando, dijimos que se cansa. Entonces, el linfocito T, que lo conocemos muchas veces como un linfocito T helper porque ayuda al sistema inmunológico, ese linfocito T tiene que ir a apoyar a ese macrófago que se cansó y que es el que mata las bacterias. Pero el linfocito T es como muy general en el sistema inmunológico. Entonces, él solo, no crean que va y pregunta y dice, oye, a ver, Juanito se infectó. Vamos a preguntarle a los macrófagos de Juanito si necesitan algo. No, el linfocito T está muy a gusto y otra parte del sistema inmunológico va, le toca al linfocito T y le dice, oye, Juanito se infectó, tiene una infección por neumococo, los macrófagos ya trabajaron, pero se cansaron. Así que necesitamos que nos ayudes y que vengas a ayudar a acabar de eliminar ese neumococo. Esa parte del sistema inmunológico que hace esa presentación al linfocito T del bicho para que vaya y coopere con el macrófago, la conocemos como célula dendrítica. Es la presentadora, la que convence al linfocito T de que sí vaya y ayude a los macrófagos. Entonces aquí tenemos una célula dendrítica abrazando, convenciendo al linfocito T de que vaya y ayude. Eso en inmunología lo conocemos como procesamiento y presentación de antígeno. Y entonces todos los días en el escenario de los acontecimientos que son las mucosas, porque por ahí entran los microorganismos, tenemos estas células que funcionan, las células dendríticas que captan microorganismos y van y convencen a un linfocito virgen de que vaya y se diferencie en alguna población del linfocito que posteriormente va a ir a cooperar con otras partes del sistema inmunológico. Y esto pasa en todos los niveles. Vean ustedes, las células dendríticas las tenemos sobre todo en mucosas y en piel. Ellas son las que viajan y van a buscar al sistema inmunológico. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos una mucosa nasal y una mucosa a diferentes niveles en el tubo digestivo. La célula dendrítica, al presentarle al linfocito T, no importa en qué lugar haya captado el antígeno. Por ejemplo, aquí capta un antígeno a nivel de la nariz, aquí lo capta a nivel del tubo gastrointestinal, aquí lo puede captar a nivel del tubo respiratorio. Aquí tenemos la tráquea o el alveolo y en estos lugares también puede captar al antígeno, pero siempre la dendrítica viaja y va y busca y convence al linfocito T. Eso es algo importante porque no importa por qué vía la célula dendrítica capte a un microorganismo. Finalmente se lo presenta al linfocito T y vean ustedes, ¿qué pasa con nuestros linfocitos T? Nuestros linfocitos T siempre andan viajando, no se quedan estáticos en un órgano. En algún momento están en la amígdala, luego en el vaso, luego en sangre, luego en ganglios. Entonces, ese conocimiento que tiene el linfocito T de la bacteria que la dendrítica le enseñó, el T ese conocimiento lo lleva todo el cuerpo de nosotros o de nuestros pacientes porque anda viajando. ¿Y qué pasa a los lisados bacterianos? Los lisados bacterianos son pedacitos de bacterias, ¿sí? Esas bacterias, al ser reconocidas, ahorita vamos a ver por quién, en el sistema inmunológico y ser enseñadas a un linfocito T, el linfocito T va a guardar en su memoria a quiénes, a las bacterias que están en el lisado bacteriano que ustedes le dan a un paciente. Pero como ese linfocito T anda viajando, ¿sí? Y se une a la circulación sistémica a través del ducto torácico, entonces, si ustedes dan un lisado bacteriano, no importa por qué vía se lo den, puede ser un lisado bacteriano sublingual, oral o inyectado.
De cualquier manera, esas bacterias que están en el lisado, que van a ser presentadas a los linfocitos T, ¿sí? Esas bacterias van a hacer que el linfocito T lleve una respuesta a todo el cuerpo del individuo que lo recibe. Entonces, no quiere decir que porque yo utilice un lisado por boca o sublingual o inyectado, va a tener una vía diferente. Todos se van a comportar igual finalmente al ser presentados por células dendríticas. Entonces, ¿cómo le hace la célula dendrítica? Porque dijimos, ok, la célula dendrítica capta el microorganismo y va y se lo muestra al linfocito T, pero ¿cómo lo capta? Lo que hace la célula dendrítica es que tiene receptores en su superficie conocidos como TLRs. Estos receptores son los que reconocen secuencias físico-químicas que las bacterias tienen en su superficie. Y de esta manera habrá TLRs que reconozcan mejor bacterias gram positivas, gram negativas o que reconozcan virus por secuencias de DNA o de RNA. Entonces, esta célula dendrítica, hagan de cuenta, reconoce, entró el neumococo, reconoce una parte de los polisacáridos del neumococo y de esta manera internaliza las bacterias y después platica con el linfocito T. ¿Qué pasa con los lisados bacterianos? ¿De qué están hechos los lisados bacterianos? De fragmentos de bacterias. Entonces, la célula dendrítica no reconoce completo a la bacteria y entonces no dice, ok, este Juanito se infectó de neumococo, reconozco al neumococo y se lo presento al linfocito T. Ah, pero luego Juanito, después de que se alivió, recibió un lisado bacteriano. Ya no reconozco a las bacterias porque no es el neumococo completo. No, lo que sí necesitamos es que ese lisado bacteriano tenga ciertas características en sus bacterias que hagan posible que sí tengan una secuencia para ser reconocida por el TLR de la célula dendrítica. Entonces, tenemos un lisado bacteriano, tiene productos de las bacterias y si la calidad es buena, esas bacterias del lisado van a ser reconocidas porque reconocen las estructuras físico-químicas de las bacterias que están en el lisado bacteriano. Y entonces las internaliza y las va a presentar, ¿no? Hoy en día conocemos ya cuáles TLRs son más importantes para reconocer precisamente a estos productos de los lisados bacterianos. Y entonces sabemos que TLR2 y TLR4 de manera muy importante reconocen a los productos de lisados bacterianos y los internalizan. ¿Qué pasa una vez que la célula dendrítica reconoce a las bacterias del lisado bacteriano y las internaliza? Pasan sucesos muy parecidos a cuando el individuo se infecta. Entonces hay un incremento de ciertas sustancias o de ciertas moléculas que hacen que la célula dendrítica responda con ciertas citocinas. Y estas citocinas van a tener comunicación y efecto sobre otras partes del mismo sistema inmunológico. O sea, aquí ustedes pueden ver que puede incrementar algunos factores que van a ayudar a la célula B. ¿Y qué hace la célula B? Produce inmunoglobulinas. Pero también van a liberar algunas citocinas que son buenas contra virus, como interferón gamma e interleucina 12. Fíjense qué interesante, porque antes pensábamos que si nosotros dábamos un lisado bacteriano, como contiene bacterias, el individuo se podía fortalecer solo contra las bacterias del lisado bacteriano. Pero si ustedes dan ese lisado, si ese lisado estimula estos TLRs y estos TLRs como resultado hacen que se libere esta citocina de la célula dendrítica, entonces ustedes pueden fortalecer también a ese individuo contra la protección para virus, no solamente contra las bacterias que tiene el lisado bacteriano. Y tenemos artículos en donde además de evaluar in vitro la parte que les estoy mencionando, también tenemos una parte clínica con la parte básica en donde vemos que efectivamente los lisados bacterianos nos pueden proteger contra ciertos virus respiratorios a través precisamente de la estimulación de estos toll-like receptors, ¿ok?
Y entonces podemos tener unas secuencias de eventos sobre el sistema inmune inespecífico, como el macrófago que habíamos dicho, pero también sobre el sistema inmune específico como los linfocitos T y con los intermedios, como son las células dendríticas. Y entonces es muy interesante que ahora sepamos que estos lisados bacterianos nos pueden ayudar en a diferentes niveles en el sistema inmunológico, y no es algo placebo, no es algo que damos porque la mamá necesite un antibiótico y para no dejarla ir sin antibiótico, sino que tenemos un efecto muy importante sobre el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que pasa después? Entonces, tenemos esas células dendríticas que están en las mucosas o en la piel esperando a que llegue un microorganismo. Llega el microorganismo o bien los lisados bacterianos que ustedes le administran a sus pacientes y entonces estimula a la célula dendrítica. Al tener contacto con los TLRs, la célula dendrítica entonces sí empieza a ponerse lista para trabajar, crece, emite más prolongaciones y fíjense en ustedes, empiezan a aparecer en su superficie moléculas que son las que platican directamente con el linfocito T. Y entonces hacen una conversación y de esta manera la dendrítica convence a nuestro linfocito para que secrete estas citocinas que veíamos. Vean ustedes, aquí tenemos la secreción de interferón gamma y la secreción de interleucina 12. Entonces nuestra dendrítica secreta interleucina 12 y convence al linfocito T que produzca interferón gamma. ¿Y qué pasa con ese interferón gamma? Entonces, el interferón gamma va directo con el macrófago. Entonces, ¿se acuerdan? Entró el neumococo y los primeros que reciben al neumococo son los macrófagos. Se lo comen, empiezan a trabajar, tratan de matarlo, pero se cansan. Entonces, la dendrítica, que también ya reconoció al neumococo, va con el linfocito T y le dice, oye, ayúdanos porque Juanito está infectado, pero los macrófagos se cansaron. Y el linfocito T reconoce a través de que le presenta la célula dendrítica y dice, ok, sí, te ayudo, voy con ellos, ¿no? Le libera interferón gamma y ese interferón gamma es captado por nuestros macrófagos y ¿qué creen? Entonces el macrófago que estaba cansado se vuelve súper potente. Y siempre yo le digo a los estudiantes, así tal cual, Popeye cuando empieza a pelear, hasta que recibe las espinacas se vuelve súper potente, ¿verdad? Igualito nuestros macrófagos, la potencia que le da interferón gamma es muy importante para que ahora sí pueda eliminar a todos los neumococos que tenía. De hecho, tenemos una inmunodeficiencia primaria si es que no hay interferón gamma, pero como normalmente existe, no nos damos tanto cuenta, ¿no? Ok, entonces otra vez, tenemos a las dendríticas que captan a los lisados bacterianos. La dendrítica platica con el linfocito T sobre las bacterias del lisado bacteriano. El linfocito T libera interferón gamma y entonces vuelve más potente a los macrófagos. Y los macrófagos son específicos o inespecíficos. Son inespecíficos. Los macrófagos se comen a lo que ustedes le pongan. Si ustedes los están potencializando a través de recibir un inmunoestimulante como un lisado bacteriano, el macrófago de su paciente va a ser más potente contra lo que se infecte. No importa que sean otras bacterias que no estén en el lisado bacteriano, porque el macrófago es contra lo que sea, es inespecífico. Entonces los macrófagos de su paciente van a ser fortalecidos y si Juanito en 2 meses entra un estafilococo en lugar de un neumococo, su macrófago está fortalecido y lo va a eliminar. No importa que no haya sido una bacteria que no esté en el lisado bacteriano, ¿ok? Pero el linfocito T también ayuda no solamente a los macrófagos, el linfocito T puede ayudar a los linfocitos B a que produzcan de una mejor manera inmunoglobulinas. Y entonces tenemos reportes en donde nosotros vemos que al dar ciertos productos como los lisados bacterianos, nosotros podemos tener incremento de inmunoglobulinas en las mucosas. Y ahora sí, ¿estas inmunoglobulinas serán específicas para las bacterias del lisado o serán inmunoglobulinas para lo que sea? Aquí sí son específicas. ¿Por qué?
porque el linfocito B va a producir inmunoglobulinas de acuerdo a un antígeno. Entonces, produciremos inmunoglobulinas para las bacterias que tenemos en el lisado bacteriano. Entonces, dan el lisado bacteriano y debido a que interaccionan con todas estas partes o células del sistema inmunológico, vamos a tener potencialización de macrófagos que se van a comer a todos los bichos que entren y que los macrófagos matan. Inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A contra las bacterias de su lisado bacteriano, pero también fortalecimiento de otras células como las células NK a través de la liberación de interferón gamma e interleucina 12, y entonces podemos tener a un paciente fortalecido contra virus, ¿no? Todo por el mismo lisado bacteriano. Y entonces vamos a ver, ¿qué aplicaciones le podemos dar? Entonces, hoy en día, gracias a conocer cómo funcionan los lisados bacterianos, ya no solamente decimos, el lisado bacteriano me puede ayudar para ayudar que algunos pacientes no se me enfermen de tantas infecciones cuando hace frío. Si nosotros conocemos este mecanismo que es tan importante, entonces podemos tener unos usos mejores que el prevenir infecciones de vías aéreas respiratorias. Este es un estudio en donde se utilizaron inmunoestimulantes para ver si niños que cursaban con infecciones de repetición y que tenían asma y hipertrofia adenoidea podían mejorar y qué pasaba con la cirugía que estaba programada. Y entonces lo que se vio es que a todos los niños se les dio un curso de lisados pre-cirugía y vieron que disminuían los cuadros hasta en un 75% de la amigdalitis aguda. Y esto llevó a que se disminuyeran la necesidad de cirugías en los pacientes y la observación fue hasta 9 meses después de que se les dio el lisado bacteriano. Pero es muy importante que en pediatría, además de que sepamos que funcionan, sepamos que son seguros. Y tenemos 2 revisiones sistemáticas en donde se ha demostrado la seguridad de lisados bacterianos. En la primera revisión sistemática se intentó buscar la seguridad de todos los inmunoestimulantes que estuvieran en el mercado, pero no se encontraron los estudios suficientes para demostrar seguridad en niños, sobre todo los inmunoestimulantes, únicamente sobre lisados bacterianos. Y eso no quiere decir que los demás inmunoestimulantes no sean seguros, pero no tenemos hasta el momento la evidencia suficiente para demostrarlo. Y entonces en esos estudios hemos visto que efectivamente en niños hay una disminución de infecciones de vías aéreas respiratorias, pero más importante que eso es que son productos que son seguros, ¿no? Y podemos tener diferentes combinaciones en el mercado de 1, de 4 o de más combinaciones de bacterias, ¿no? Y lo que alguien también ya se preguntó es, ok, qué interesante. Ahora, ¿es lo mismo que un individuo reciba un lisado bacteriano que contenga solo una bacteria, a diferencia de un lisado bacteriano que tenga una mezcla? Y entonces se hicieron estudios in vitro sobre células dendríticas y se observó que las células dendríticas se estimulan de una manera más eficiente cuando tenemos un lisado bacteriano que tiene una mezcla de bacterias que cuando tenemos solamente una bacteria o un producto de la bacteria como el ribosoma. ¿Y qué pasa cuando nosotros ya tenemos todo este grupo? Entonces, primero tenemos en el mercado un sinnúmero de inmunoestimulantes que cada uno tendrá un mecanismo de acción de acuerdo a lo que tiene el producto. Hablando de un lisado bacteriano, ¿sí? Dentro de todo el grupo de inmunoestimulantes, cuando tenemos al grupo de lisados bacterianos, también tenemos un número diferente de lisados bacterianos en el mercado. Todos son iguales, hay una diferencia. La manera en cómo las bacterias se obtienen para dármelas a mí como médico y utilizarlas con mi paciente. Entonces hay una forma de matar a esas bacterias y que a mí me las entreguen de una manera inocua, pero que estimulen al sistema inmuno. Entonces, podemos matar a las bacterias por mecanismos físico-químicos o podemos matarlas a través de un mecanismo mecánico, en donde las bacterias se someten a como si fuera un ultrasonido, a una sonicación y las bacterias explotan. O
meterlas a cambios físico-químicos de detergentes, etcétera, y que se mueran y se rompan. Y entonces también ya se han hecho estudios en donde se observan al microscopio cómo se ven las bacterias después de que se obtienen por un mecanismo físico-químico o por un mecanismo mecánico. Y lo que se ha observado es que las bacterias que son obtenidas bajo lisis mecánica tienen mayores grumos, o sea, se ven más plastrones que cuando las bacterias se obtienen por el otro mecanismo, ¿no? Y cuando nosotros evaluamos cómo le hace el sistema inmune para responder a cualquier antígeno, pues vemos que siempre las características del antígeno, como que esté más conservado, que tenga más proteínas en tercera dimensión, y entre más particulado sea un antígeno, el sistema inmune va a responder mejor. Y estas son las características de las bacterias, de todos los lisados bacterianos que nosotros tenemos en el mercado. Las bacterias del lisado mecánico tienen más estructura conservada de las bacterias. Las proteínas que están en esas paredes de las bacterias, en los cachitos de las bacterias que nos dan, están más conservadas las proteínas, y tenemos mucho más antígeno particulado que soluble. El sistema inmune normalmente, todos los días, es más eficiente cuando le presentamos un antígeno de estas características. Por lo tanto, aunque los lisados bacterianos contengan bacterias, hay dos diferencias. Una, si son mezclas o si son una bacteria, porque las mezclas son más eficientes, pero también dependiendo de cómo nosotros obtengamos a la bacteria, porque me va a dar una potencia mayor sobre el sistema inmunológico. Ambas van a tener una respuesta, pero va a tener una potencia mejor sobre el sistema inmunológico del individuo. Y entonces, lejos de tener solamente estas indicaciones, como era el prevenir infecciones respiratorias, pues hoy en día, gracias a que conocemos estos mecanismos, podemos utilizarlas de una manera mejor. Y una de ellas, pues van a ser nuestros niños de guardería. Estos niños que muchas veces llegan cuando todavía el sistema inmune no ha madurado. ¿Por qué? Porque seguramente, ya saben, ¿no? Tenemos a niños que nacen por cesárea, entonces no se coloniza con la flora, nace, no le damos seno materno, luego la fórmula, llega y ya no tenemos 5 hermanos, hay un niño único o 2 hermanos, entonces no hay quien le esté transmitiendo bichitos para que ese sistema inmune se madure, pero las mamás nos vamos a trabajar al 40 días y entonces el niño se va a la guardería y aparte le hervimos el biberón, ¿no? Entonces el sistema inmune no ha madurado y típicamente la mamá llega con el doctor y dice, ay doctor, es que de verdad es antibiótico tras antibiótico. ¿Cuándo se empezó a enfermar, señora? Cuando entró a la guardería, ¿sí? Entonces, este producto es muy noble para poder utilizarlo en estos niños, porque no hay necesidad de exponer a un niño a que tenga 3 otitis, 5 faringoamigdalitis, 3 esquemas de antibióticos, para que el sistema inmune madure, cuando tenemos un producto que es seguro, que es eficaz y que nos puede ayudar a que el niño salga muy rápido y madure ese sistema inmunológico, ¿no? ¿Qué pasa con las alergias? Ahorita vamos a ver qué implicación tiene la alergia, pero también tenemos pacientes donde el sistema inmunológico ya necesita refuerzos, porque ya dio su etapa de gloria en la juventud. Tiene un sistema inmune que solo necesita un pequeño refuerzo para que le ayude a no tener esos procesos infecciosos. Contra bacterias, contra virus, contra lo que sea, porque el lisado bacteriano le va a ayudar a defenderse no solo contra bacterias. Ya vimos que de acuerdo al mecanismo de acción, nuestros pacientes se pueden beneficiar y tener menos infecciones virales, no solo bacterianas, ¿no? Oiga, pero es que tengo casos bien difíciles. ¿Será que en estos pacientes que se me infectan de verdad muchísimo, solamente puedo utilizar un inmunoestimulante o puedo utilizar 2 de ellos? ¿Ok? Sí podemos utilizar 2 inmunoestimulantes, pero necesitamos utilizar 2 que tengan mecanismos diferentes. ¿Para qué le doy 2 lisados bacterianos? No, utilizo un lisado bacteriano que ya sé que es bueno, conozco el mecanismo, es seguro, ¿verdad? Y utilizo el que pienso que sea mejor, que sea más potente para el sistema inmunológico. Y puedo utilizar
alguno de los otros que conozca el mecanismo, porque no sé ustedes, pero hasta donde tengo la información, no de todo se conoce el mecanismo de acción y eso es muy importante. Entonces ya hay estudios en donde sobre todo, por ejemplo, en este padecimiento que se conoce como FAPA, en donde los niños cursan con fiebres recurrentes, aftas y faringitis, pueden utilizar 2 inmunoestimulantes como el lisado y otro, y entonces beneficiarse de una manera mejor, ¿no? Y fíjense, en diferentes campos, una vez que se conoce el mecanismo inmunológico, han dicho, oye, ¿y en esto lo podemos utilizar? Y los internistas y los intensivistas dijeron, a ver, si esos productos dicen que ayuda al sistema inmunológico y si nosotros tenemos un problema con nuestros pacientes con EPOC, que ya sabemos que van a estar con los síntomas, pero lo que no queremos es intubar un paciente con EPOC porque a ver cuándo lo extubamos, ¿no? ¿Y por qué lo intubamos? Porque se exacerba. ¿Por qué se exacerba? Porque tienen infecciones virales muchas veces. ¿Qué tal si de veras le ayuda a uno de estos productos porque incremente su sistema inmunológico? Entonces, ya tenemos algunos estudios en pacientes con EPOC en donde los pacientes reciben un inmunoestimulante lisado bacteriano y no solamente han evaluado la parte clínica, sino que a través de broncoscopías se han obtenido células como T, B y NK y se ha visto que son mucho más eficientes las células de estos individuos cuando reciben el lisado que la de otros pacientes con EPOC que no reciben con lisado. Esto, obviamente, después de que ya escuchamos la charla, pues decimos, los NK están mejor, hacen menos infecciones virales, no tienen estas exacerbaciones y entonces nuestros pacientes no los tenemos que estar intubando ni incrementando el número de esteroides, ¿no? Este es un estudio que no se ve bien la diapositiva, pero es en niños que son alérgicos. Este es un estudio que se empezó a hacer y se quería observar si disminuían los síntomas de alergia, pero no solamente vieron si se disminuían los síntomas de alergia, sino que empezaron, como ustedes ven, a ver cómo estaban las interleucinas antes y después de que recibieran el lisado bacteriano. Y entonces observaban que después del lisado bacteriano, interleucina 4 se negatizaba. Y entonces empezaron a pensar que en alergia, además de mejorar los procesos infecciosos, podría tener otras implicaciones. Aquí tenemos a los dos grupos y lo que observaron es que cuando sumaban los síntomas en general, disminuían los síntomas de alergia de los niños o de los pacientes con rinitis alérgica. ¿Y qué pasa en los niños con asma? También hay estudios en donde se empieza a evaluar si estos lisados pueden tener alguna implicación, pero aquí no solamente vieron cómo estaban los linfocitos T, los B o los NK, lo que observaron era que los niños que mejoraban los cuadros de broncoespasmo eran aquellos que después de recibir el lisado bacteriano incrementaban otro tipo de poblaciones de los linfocitos T, como son los reguladores, ¿no? Y en este otro, vean ustedes, es un grupo con un poco más de pacientes, 16 pacientes, en donde lo que manejaban era sobre todo evaluar si mejoraban o no la crisis de asma, ¿no? Y esto es muy interesante porque ahora con este conocimiento cada vez tenemos que hacer estudios que sean mejores. Aquí ven la parte clínica, ¿no? Si disminuye la crisis de asma. También si hay procesos infecciosos o no, pero además evalúan cómo están los linfocitos NK, cómo está la interleucina 4, cómo está interferón gamma y cómo están todas las poblaciones, ¿no? Y lo que observaron es, a un grupo le dieron corticosteroides inhalados y a otro lisado bacteriano, y lo que observaron es que todos mejoraban. Pero el grupo de individuos que recibía lisado bacterianos tenía menos crisis, incrementaba el número de células NK, y esto es lógico, ¿no? Al fortalecer a las células NK, vamos a tener menos infecciones virales y muchas veces los virus son los que exacerban las crisis de asma. Gracias. Entonces, cada vez tenemos mejores estudios para demostrar cómo podemos tener implicaciones clínicas, ¿no?
Este otro son niños que no son asmáticos, son lactantes, pero sabemos que los lactantes nos hacen muchos problemas de sibilancias por virus sincicial respiratorio y otros virus respiratorios. Y entonces también recibieron lisados bacterianos y observaron que tendían a sibilar mucho menos los niños lactantes que habían estado con estos procesos cuando recibían un esquema de lisados bacterianos. O incremento anticuerpos y probablemente sus macrófagos no se mejoraron tanto de decir esto. Quiere decir que, como ustedes vieron, los productos actúan sobre el sistema inmunológico. Tienen implicaciones a varios niveles, pero habrá algún paciente que no responda a su lisado bacteriano. Y esto puede ser por dos cosas. Uno, porque a lo mejor para ese individuo la cantidad que usted le está dando de lisado no es tan importante. O hay otros factores en su cuerpo, por enfermedad o por algo en el medio ambiente, que está haciendo que a pesar de que usted le esté dando el lisado, no logre cambiar el mecanismo inmunológico que tenía que haber cambiado con el lisado bacteriano. Y entonces nosotros como médicos tendremos que investigar en ese niño, en ese adulto joven, en ese adulto mayor, qué es lo que está pasando que yo no estoy observando, que mi lisado no está haciendo el efecto que quiero, ¿no? Entonces es muy importante, porque quiere decir que la mayoría debería de responder. Pero si alguien no responde, no es por el producto, es porque el paciente tiene algo que yo no estoy identificando. Y eso me da oportunidad de conocer más sobre mi mismo paciente, ¿no? Muy bien. ¿Me pasa la que sigue? Y entonces ahora lo que nosotros estamos tratando de entender es, una vez que tenemos con estos conocimientos, ¿qué más podemos hacer para ayudarnos entre los médicos y tener una mejor oportunidad de usar este producto de manera más eficiente? ¿Me pasa la que sigue? Ok. Y entonces, esta es una célula dendrítica más verdadera. Efectivamente, a nivel de la célula tenemos en la membrana los receptores que ustedes ya vieron como TLRs, pero después de cada TLR hay un sinnúmero de moléculas por las cuales ese TLR puede pasar hasta llegar al núcleo. Entonces, quizá cuando nosotros conozcamos si todos los inmunoestimulantes funcionan igual o si con diferentes dosis de ese inmunoestimulante yo puedo prender y apagar de manera mejor estos foquitos, eso quiere decir, ok, a lo mejor mi paciente alérgico no necesita el esquema que a mí me dicen que yo le doy, ¿no? A lo mejor si mi paciente alérgico le doy más tiempo y más dosis, a diferencia del niño que solo va a la guardería, que es inmaduro y que no es alérgico, a lo mejor yo prendo más foquitos, hago más potencia y la respuesta puede ser mejor para la alergia, no solo para los procesos infecciosos. Y entonces, el conocer todo esto nos va a poder llevar a diferentes caminos para ofrecer mejores opciones terapéuticas. Y lo que ahora nos toca a nosotros es hacer estudios clínicos midiendo las partes inmunológicas en poblaciones bien definidas, es decir, no es lo mismo un niño que va a la guardería que es inmaduro, de un niño que tiene asma, rinitis y además le dan infecciones, de un paciente que tiene diabetes y que nada más lo quiero inmunoestimular, ¿sí? De un individuo que tiene 80 años y que quiero mejorar que no se me infecte. Cada población es diferente. Si yo agarro y hago un estudio clínico de cada población y mido parámetros inmunológicos y parámetros clínicos con esquemas diferentes, probablemente nosotros podamos ofrecer a que en la práctica clínica, cuando estoy todos los días con mi paciente, pueda tomar una mejor decisión sobre estos productos. Pero lo que sí sabemos hoy en día es que funcionan, cómo funcionan, que son seguros y que no solamente me va a mejorar para prevenir, que puedo tratar un proceso de infección de repetición y no solamente bacteria, también virus. Y no solamente las bacterias del lisado, sino otras bacterias. Pero todo esto con los productos inmunoestimulantes que son lisados bacterianos. Los otros tendrán una historia diferente. Muchas gracias.
que nos indiquen cuáles son los pacientes que pueden tener un poquito más de sensibilidad a patologías recurrentes respiratorias. Y la otra cuestión es, si yo estimulo la cuestión de los antígenos, ¿qué tanto puedo modificar al gen P53? Ok, bueno, no hay un biomarcador para saber a quién darle un inmunoestimulante o a quién no, ¿no? Lo que sí es que necesitamos algunas características que son muy clínicas, ¿no? Primero, yo tengo que pensar si en el paciente que tengo enfrente tiene un problema inmunológico que se pueda resolver con un lisado bacteriano. ¿Cómo lo voy a saber? Porque conozco su mecanismo de acción. Entonces, la indicación más importante va a ser infecciones de vías aéreas de repetición. Pero si tengo un paciente, ya dijimos, si tengo un paciente alérgico que además infecte, o un paciente con mucha alergia, aunque no se infecte. ¿Por qué? Porque cambio el switch. Entonces, mejoro las citocinas que mi paciente alérgico tiene altas y las que tiene bajas las subo, es decir, produzco un equilibrio en el sistema inmune de mi paciente. Después, puedo tener pacientes que son susceptibles de infectarse, ¿no? Porque tienen algo que puede afectar su sistema inmunológico de manera secundaria, como un paciente con diabetes mellitus, un paciente con síndrome de Down, ¿no? Si yo tengo un paciente que su padecimiento de base hace que su sistema inmune esté apagado, yo también lo puedo fortalecer. ¿A quién no podría ayudar? Si yo tengo un paciente con una inmunodeficiencia primaria, porque el paciente no tiene una parte del sistema inmunológico, pues así yo le dé lisado bacteriano o le dé otra cosa, el lisado bacteriano solo no llega como a matar a todo el mundo, ¿no? El lisado bacteriano mejora el sistema inmunológico del individuo y el sistema inmune del individuo lo hace. Entonces, un paciente que tuviera una inmunodeficiencia primaria importante, al no tener el sistema inmunológico, ese lisado no tendría dónde actuar, ¿verdad? Entonces, la decisión de si lo doy o no lo doy o a quién le doy depende de estas características una vez que conozco el mecanismo de acción. Pero no tenemos un biomarcador que digamos, bueno, yo le mido en sangre para saber si puedo utilizar mi lisado bacteriano o no. Y la otra pregunta es, precisamente todos los genes que se van a aprender y apagar sobre el sistema inmunológico son sobre todo los genes primero de la célula dendrítica, ¿no? Desde TLRs, MID88 y todas las moléculas que van en cascada hasta el núcleo. Y después las otras moléculas no son directas, sino que van a ser a través de toda la plática y la conversación que tiene la célula dendrítica con las otras células. ¿Ok? Hay una pregunta de la audiencia de internet, Sí. que es en relación a los TLR, que si existe alguna correlación entre TLRs y utilidad de los inmunomoduladores, o sea que hay algunos mejores que estimulen, activen algún tipo de TLR. Sí, definitivamente los lisados bacterianos, porque de todos los otros inmunoestimulantes, de la mayoría no conocemos, se puede suponer como que si incrementa la citocina o que si ayuda poquito a que la célula dendrítica sea mejor, pero no exactamente, por ejemplo, que TLR se estimula. En cambio, lisados bacterianos sí. De todos los inmunoestimulantes del mercado, sabemos que lisados bacterianos estimulan TLR2 y TLR4 y factor de transferencia TLR2. De ahí en fuera, todos los demás inmunoestimulantes no está la evidencia de que estimulen directamente los TLRs. Indirectamente se infiere, pero ninguno directo como lisados bacterianos. Otra pregunta de la audiencia, que es en relación a la utilidad en la vía, si es mejor la vía subcutánea, sublingual o bien ¿Puedes repetirlo? Okay. Sí, es en relación a la vía de administración, sublingual, subcutánea o vía oral, y cuál sería el beneficio de cada una de estas vías. Sí, eso es algo importante porque lo mencionamos. La célula dendrítica capta a los lisados que están, a las bacterias que están en el lisado bacteriano, ¿verdad? Entonces,
la célula dendrítica lo va a captar si lo ponen inyectado, si lo ponen abajo de la lengua o si lo dan tomado. Entonces, la célula dendrítica lo capta y se lo enseña a T. Entonces, por cualquier vía, esta parte del sistema inmunológico va a ser igual, ¿sí? A lo mejor la vía sublingual contacta muy rápido a las dendríticas y las dendríticas muy rápido al sistema inmune de mucosas. Pero muchas veces se piensa que porque es inyectado es mejor o es más rápido. Y no es cierto. Las tres vías van a llegar a las células dendríticas y las células dendríticas al linfocito T. Entonces, no es mejor un inmunoestimulante, hablando de lisados bacterianos, que sea inyectado o que sea oral o que sea sublingual. La vía es igual, ¿ok? Pero estamos hablando de lisados bacterianos. Los otros inmunoestimulantes sabemos menos. Entonces, yo no puedo decir de otro que no sea lisado bacteriano porque ni siquiera conocemos el mecanismo. Pero de los lisados que sí conocemos, independientemente de la vía, van a llegar igualito al sistema inmunológico, ¿ok? Hay otra pregunta más. Bueno, hay varias, pero quisiera… la estratificación del uso de lisados bacterianos podría determinar la respuesta y determinar si algún paciente puede tener alguna inmunodeficiencia primaria. Bueno, lo entiendo en relación a que si es poquito inmunodeficiente, más inmunodeficiente, o bien si tiene alguna inmunodeficiencia primaria. ¿Cuáles serían las características clínicas? Sí, si nosotros a lo mejor tenemos un niño que tiene muchas infecciones de vías aéreas superiores, del oído, de la garganta, de senos paranasales, y utilizamos bien el lisado bacteriano y el niño no le hace nada, pues probablemente efectivamente. O hay factores en su casa que no estamos viendo, como que el papá le fuma todos los días y le irrita la mucosa nasal, o es muy alérgico y entonces necesita un esquema mayor que el que le damos normal, o tiene un problema de su sistema inmunológico, a lo mejor un problema de anticuerpos que hace que no responda al lisado bacteriano. Entonces, sí, ojo, si todos los médicos que nos están escuchando utilizan de manera adecuada su lisado bacteriano y le dan un esquema y le repiten otro esquema y ven que ese niño no le hace nada y se sigue infectando, consideren de manera importante que pueda tener un defecto. Sobre todo hay uno que se conoce como defecto de anticuerpos a polisacáridos. El niño tiene buen peso, buena talla, luce bien, no parece que tenga una inmunodeficiencia primaria, le miden inmunoglobulinas y todas están normales. Pero ese niño que se infecta, así como les estoy diciendo, solamente su sistema inmune no es capaz de producir un cierto tipo de inmunoglobulinas contra algunos bichos, como los polisacáridos de microorganismos como hemófilos o como neumococo. Por eso a cada rato tienen infecciones como por estos microorganismos en oídos, senos paranasales y garganta, a pesar que haya recibido un esquema completo de vacuna conjugada de polisacáridos, ¿no? O sea, a pesar de que la haya recibido, eso puede ser un alerta de que su paciente puede tener, sí, esta inmunodeficiencia primaria, ¿ok? Doctora. Sí, doctor. Soy José Bisac, pediatra. Sí, doctor. Mire, en pediatría sabemos que el 80% de las infecciones de vías respiratorias predominan hasta los 2 años de edad. Después de los 2 años de edad es cuando inician o se presentan las bacterias gram positivas como causantes de infección de vías respiratorias. Antes de esta edad se debe utilizar lisados bacterianos. 1. ¿Cuánto tiempo debe utilizarse? 2. 3. ¿Usted sabe con respecto a ingeniería genética para modificar el ADN bacteriano y modificar su agresividad? Ok, se pueden utilizar a cualquier edad. La respuesta sería si tiene una indicación. Entonces, si es un niño de menos de 2 años que se infecta por virus, porque la mayoría de las infecciones también van a ser virales, son las que le corresponden para su edad y no tiene complicaciones, no deberíamos de utilizar el lisado porque va a ser un proceso infeccioso como cualquier niño, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando se esté saliendo del parámetro que yo espero. Entonces, si es un niño que la mamá tuvo que trabajar y lo tuvo que dejar a los 3 meses o a los 4 meses en la guardería
y al estar en guardería y la mamá llega porque tiene 4 meses y ya lleva 4 esquemas de antibióticos, por ejemplo, bien dado o mal dado, ¿verdad? Pero efectivamente nosotros corroboramos que el niño tuvo fiebre, tuvo moco, tuvo tos, es decir, sí tiene datos de que el niño tuvo una infección viral o bacteriana. Y para los 4 meses lleva 4 antibióticos. Y cuando le decimos, oiga señora, ¿cómo son los antecedentes perinatales? Nació por cesárea, yo soy alérgica, es mi único hijo, me tuve que ir a trabajar, no le di pecho, está con el biberón y no me lo vacunan en el centro de salud porque cada que veo tiene tos y tiene moco. En ese niño, aunque sea muy pequeño, puede beneficiarse de recibir un lisado bacteriano. Si es el mismo niño y va a la guardería, pero la mamá le da seno materno a pesar de la guardería, lleva bien sus esquemas, va a la guardería pero no se me infecta, no le doy el lisado bacteriano. Entonces, sí lo puede recibir antes de los 2 años, es seguro, pero siempre y cuando tenga una causa por el cual se vaya a beneficiar de que yo se lo dé. En cuanto a si generamos o no resistencia, porque nosotros le estemos dando una bacteria y haya modificaciones desde el punto de vista de la resistencia en el individuo que lo está recibiendo, parece que no. Hasta el momento no se ha visto que esa bacteria fragmentada sí origine una resistencia como lo hace una bacteria completa que entra y que si nosotros le damos un antibiótico y lo tratamos mal, podamos generar resistencia. Hasta el momento no lo hemos visto, pero puede ser interesante hacer estudios de seguimiento para ver si hay algo relacionado con estas modificaciones genéticas de las bacterias, ¿no? Pero la bacteria está en pedacitos, entonces ya no tiene todo el componente genético la misma bacteria y lo que más se aprovecha en los lisados son las paredes de las bacterias, ¿no? En donde sobre todo tenemos lipopolisacáridos, proteínas, otros tipos bioquímicos que no contienen DNA ni RNA de la bacteria, entonces sería más difícil hacer una modificación genética. Y no me acuerdo la tercera. ¿Mande? Biogenética en bacterias. Sí, bueno, sería la bacteria como no va completa, no lleva DNA ni RNA, es solamente el pedacito sobre todo que se aprovecha de la cápsula y el DNA y el RNA pues irían degradados, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bien. Hay varias preguntas, pero creo que ya es tiempo. Más que nada agradecerle, doctora, su brillante exposición. Gracias, doctor. Qué bueno que hay un historial grabado por esta sesión que estuvo muy, muy buena. A mí me gustó mucho y ojalá pudiera haber más sesiones como esta en donde se conjugue la ciencia básica, la clínica, para que podamos tener una participación más amplia y que no esté direccionado únicamente a ciertos sectores, que no estemos aislados, el inmunólogo, el alergólogo, el de ciencia básica, el médico general, el pediatra, sino que nos unamos a esto para que todos los pacientes tengan el beneficio. Claro que sí, doctor. Muchas Yo gracias. como intensivista pediatra, pues a veces tenemos pacientes graves que a veces decimos, bueno, ¿por qué no recibieron algún tipo de tratamiento preventivo? ¿Y por qué tener que llegar a consecuencias como estas? Sepsis, derrames pleurales, complicaciones en neumonías. Pero esta sesión pues deja muchas cosas interesantes y abre una posibilidad de que pudiéramos tener más pláticas de la doctora. Muchas gracias, doctora, y la felicito por su brillante exposición.